Buenos días a los que estáis asistiendo desde Latinoamérica y buenas tardes a los que nos estáis viendo desde España. Soy Mario Conde, coordinador del Departamento de Éxito de Clientes en Belneo, y os doy la bienvenida a este segundo curso del nuevo Plan de Formación Continua, un curso que, como sabéis, es mensual, por lo tanto, no hacemos vacaciones ni en verano. Este mes nos ha tocado a mi compañero Jesús Arbolea y a mí estar con vosotros, y el mes siguiente tenemos otro curso preparado, repito, sin vacaciones. Como recordatorio, deciros también a los que asistís de nuevo y no estuvisteis en el anterior curso, que se enviará un email con el vídeo de este curso, es decir, este curso se va a grabar y se os enviará a posteriori junto con el material, el código de ejemplo, las preguntas, etcétera, etcétera, para que podáis disfrutarlo a posteriori. Aprovecho para deciros también que el registro, como sabéis, se realiza de forma automática, no tenéis que registraros vosotros, en las cuentas que vosotros tenéis registrados como desarrolladores asociados a vuestro nivel. Si alguien necesita actualizar dichas cuentas, puede ponerse en contacto con nosotros desde el centro de soporte, como muchos ya habéis hecho. Y también comentaros que tras cada bloque realizaremos las preguntas que nos transmitáis en el panel de preguntas y las responderemos. Para no cortar la dinámica del curso, cuando terminemos cada uno de esos bloques responderemos un número limitado de preguntas. Pero no os preocupéis porque después, como ya sabéis, se os enviará un documento con todas las preguntas debidamente respondidas. Y bueno, ya sin más dilación, paso la palabra a mi compañero Jesús Arbolea, que os tiene preparado un curso fantástico para convertir JavaScript en código nativo. Hola, Jesús. Hola Mario, muchísimas gracias. Pues nada, un saludo a todos los que estáis conectados desde Latinoamérica y desde España. Gracias por acompañarnos en esta época ya de calor, por lo menos en el hemisferio norte. Y bueno, veo que hay bastante asistencia, así que, oye, pues muchísimas gracias de verdad a todos por acompañarnos. El curso, como veis en la diapositiva, lo tenemos dividido en tres partes. En la primera trataremos de explicar por qué existe una programación estática y una programación dinámica que cubre cada una de ellas y hablaremos del nuevo comando ejecutar script que salió en la versión 27. En la segunda parte haremos y mostraremos 12+1 ejemplos, guiño a nuestro piloto de motociclismo, y también hablaremos de los comandos de migración al API obsoleto, esos comandos que están obsoletos y que ahora tenemos posibilidad de sustituir. Esos comandos que significa que están obsoletos, que tarde o temprano van a desaparecer del editor, pero que van a seguir funcionando como siempre, porque sabéis que los servidores de Belneo y el vClient es compatible con todas las versiones, incluso con la versión 1.0. Por lo tanto, aunque una cosa es que no nos deje editar y otra cosa es que no funcione lo que ya está programado. Y en la última parte haremos una mención y os pasaré una documentación. Ya sabéis, como ha dicho Mario, que todo lo que vamos a ver en el curso, absolutamente todo, el ejemplo que vamos a mostrar está hecho en una solución que es un fork de Gestión PyME, para que si la instaláis no os machaque Gestión PyME si la tenéis instalada, ¿vale? Va a ser una solución totalmente nueva, diferente, y todo lo que os voy a enseñar va en esa solución. Además, todas las diapositivas os las entregamos en PDF, además del vídeo que os enviará Mario tras finalizar el curso. Y ya digo, hablaremos un poco en esa última parte de cómo lo mismo que hacemos en código nativo lo podemos hacer en JavaScript, y os mostraré ese paralelismo que existe. Veréis que hay mucho código muy parecido y de paso, al final del curso haremos también os preguntaremos, como hacemos siempre, una encuesta en la que podéis decirnos qué cursos queréis para que después de los que ya tenemos planificados de agosto y septiembre podamos hacer en octubre, ¿vale? Y uno de ellos podría ser el de JavaScript más API de Belneo. Lo dejo ahí. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente con la primera parte, de programación estática a programación dinámica. Y para hablar de esto, hablamos de nuestra arquitectura cliente-servidor. Como sabéis, el vClient se conecta al vServer, que le sirve la aplicación. Al principio, y desde la primera versión, desde la 1.0 hasta la actual, existe una programación que llamamos código nativo, una programación visual, donde realmente el lenguaje de programación que utilizamos
utiliza sentencias ya predefinidas donde no escribimos modo texto, sino que seleccionamos, digamos, los comandos de instrucción a ejecutar. Y unos años después apareció el API de Belneo, con el objetivo de cubrir aquellas partes que el código nativo no podía cubrir. ¿Por qué? Porque el lenguaje Belneo, que es con el que programamos cuando utilizamos ese código nativo, está pensado para hacer una programación estática. Pongo un ejemplo para que se entienda bien. Cuando hacemos un cargar lista en la programación nativa de código nativo, seleccionamos una tabla. Luego el parámetro índice no me deja equivocarme. Yo no puedo elegir un índice que no sea de esa tabla. Por lo tanto, eso es totalmente estático. Sin embargo, en el API de Belneo, que se consume a través del, digamos, el ámbito donde utilizamos ese API son dos. JavaScript, que sobre todo se utiliza para programar la programación de reglas de negocio y también de interactuación con la interfaz de widgets, y sobre todo el QML, que nació más para crear interfaces ricas, interfaces avanzadas. En el curso de hoy no vamos a hablar de QML, vamos a hablar exclusivamente de JavaScript. Y vamos a hablar de cómo el JavaScript nos permite consumir ese API, que es lo verdaderamente importante. Los rectángulos importantes aquí son código nativo y el API. El JavaScript es el medio que utilizamos para ejecutar ese API, simplemente. A partir de ahí, lo que nos interesa saber es cuándo usar uno, cuándo usar otro. Evidentemente, por la forma que tiene la plataforma de Belneo de utilizar ese código nativo, que tiene sus virtudes, pero veremos que también tiene sus limitaciones o defectos. Voy a poneros tres, que son de las más conocidas. Evidentemente, el código nativo Belneo tiene refactoring. Cuando cambiamos el identificador de cualquier objeto, cualquier subobjeto, etcétera, automáticamente allí donde se usa, se refactoriza. Eso no ocurre en el API de Belneo. Si yo cambio el nombre de un campo que he usado dentro de un API, tengo que ir a buscar y reemplazar. No lo va a hacer de forma automática. La programación asistida, lo que os comentaba del cargar lista, me obliga a elegir un índice de la tabla en la que estoy, pero si es que hago modificar campo, solo puedo elegir campos del registro en el origen de la línea en el que estoy. Eso en JavaScript no ocurre. Yo podría hacer una sentencia de modificar un campo que no existe en una tabla, y el otro aspecto fundamental es que no me va a dar un error, porque los errores que va a analizar JavaScript son errores sintácticos, es decir, si falta una llave, si falta un paréntesis, si la sentencia que está mal escrita, pero no va a detectar si yo estoy intentando modificar el campo de una tabla que no existe. Eso no lo va a detectar el inspector del editor. Sin embargo, en el código nativo sí que el inspector de errores, aunque yo haya programado bien, si más adelante hago un cambio en un objeto y le cambio el origen, automáticamente el inspector de errores lo va a detectar y me va a avisar. Por lo tanto, vemos que hasta ahora todo son ventajas en el código nativo. Pero claro, también hay cosas, como veremos a continuación en el ejemplo que os tengo preparado, que nos permite ahorrar muchísimo código el uso de JavaScript con el API. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que os voy a mostrar del log transaccional, el primero de ellos, veremos cómo para hacerlo para cada tabla y para cada campo tengo que escribir muchísimo código, y eso me lo voy a ahorrar a través del uso del API. De la misma forma, el API nació para darnos acceso a aquello que desde el lenguaje nativo, que es de muy alto nivel, no voy a poder tener acceso. Entonces, el nivel que nos permite acceder el API de Belneo es muy próximo al lenguaje de C++ con el que está programado la plataforma, y muchas clases directamente de C++ están utilizables desde JavaScript, permitiéndonos acceder a la programación mediante las clases info, que nos permiten leer qué tablas tenemos, qué campos hay en una tabla, qué controles hay en un formulario, etcétera. Todo eso, lógicamente, hacerlo desde el lenguaje nativo no tiene mucho sentido, porque aquí se necesita dinamismo, no se necesita que sea algo estático. Y por último, lógicamente, este tipo de funcionalidad nos permite crear utilidades que son reutilizadas, que yo creo una utilidad y me sirve para todas las tablas, para todos los formularios, etcétera. Eso en código Belneo no es planteable. Entonces, el objetivo del curso es combinar de tal forma el lenguaje nativo con el API y JavaScript, que tengamos una única fila verde y tengamos lo mejor de ambos mundos. Combinarlo para disfrutar de todo lo bueno del código nativo
hay mucha gente que no usa nada de JavaScript, 100% es código nativo. Pero también es cierto que el código nativo, como veremos en todos los ejemplos, nos aporta muchísimo. Si lo podemos combinar bien en el porcentaje que corresponda a cada aplicación, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener lo mejor de ambos mundos. Tendremos una programación estática que usaremos siempre que sea posible y una programación dinámica que veremos con los ejemplos que vamos a ver hoy, entenderemos fácilmente cuando realmente nos interesa hacer esa programación porque nos vamos a ahorrar mucho código. Para mostraros un ejemplo de cómo vamos a ir desde la programación estática a la programación dinámica, he escogido, en este caso, una tabla, la tabla de artículos, y en esa tabla de artículos tenemos un registro sobre el que vamos a trabajar y vamos a hacer modificaciones, ¿vale? Da igual el ID, el que sea. Y lanzaremos un trigger. En ese trigger, en esa tabla en concreto, habrá declaradas variables locales cuyo trigger pues tiene acceso a esas. Vamos a comenzar esa programación. Voy a pasar al editor y vamos a ir a artículos. Y vamos a intentar simular lo que sería una programación con código Belneo. ¿Vale? La tengo aquí comentada, la voy a descomentar. Y imaginaros que tuviésemos que hacer el log transaccional, es decir, el log que registra todos los cambios que hay en una modificación o en un alta de un registro de esta tabla. Bueno, y queremos documentarlo mediante objetos en formato JSON. Bueno, pues lo típico sería, pues hago una variable, le abro llave y luego empezaría a modificar o meter datos en esa variable en función de si el campo ha cambiado o no. De tal forma que, fijaros, hay varios tips que os voy a comentar durante el curso, por si alguno no los utiliza, porque creo que es interesante que empecéis a programar así. Aquí podría haber hecho, antes de este comando, el típico ha cambiado. ¿Vale? Podría haber hecho ha cambiado el campo y habría elegido el name y aquí habría declarado una variable name change, por ejemplo. Y luego aquí habría hecho un if y si ha cambiado, pues haría lo que tenga que hacer. Esa es una forma de hacerlo. ¿Tiene sentido que exista ambas cosas, la que os voy a enseñar, la que hemos visto antes de isModified y esta? Sí, tiene sentido por un motivo. Porque yo puedo hacer ha cambiado el campo y si ha cambiado el campo, a lo mejor más abajo cargo lista de un registro de otra tabla donde si ha cambiado este campo, tengo que hacer algo. Y claro, en ese momento, en ese punto, ya no estoy en el origen ficha de artículo. Por lo tanto, ya no puedo utilizar name isModified. En ese caso sí tiene sentido usar ha cambiado el campo. Pero en el caso que nos atañe, lo que tiene sentido es poner el nombre de campo, dos puntos, ¿vale? Esto siempre es igual, ponemos dos puntos y si pones isModified, pues sabemos que ese campo ha cambiado. Si no ha cambiado, devolvemos vacío, con lo cual la variable no cambia. Pero si ha cambiado, lo que hacemos es crear una clave y un valor. La clave que estará formada por el identificador del campo. Fijaros que esto podría haber hecho esto, podría haber puesto name, cerrar comillas, ¿vale? Y todo esto omitirlo. Así, literalmente podría haber sido así. Pero ¿qué ocurre si lo hago así? Que esto no se refactoriza. Es decir, que si yo cambio el nombre del campo name a nombre, sí se refactoriza aquí, sí se refactoriza aquí, pero no se refactoriza aquí. Entonces, es mejor utilizar para coger el identificador de un campo y usar la función de campo getID, porque eso me permite obtener el identificador del campo con refactorización, con inspector de errores y con todo. ¿Vale? Es una forma interesante de usarlo. Entonces, bueno, lo que va a hacer esto es ir creando, pues eso, entre comillas, name y el valor del name, y lo mismo haríamos con el resto de campos. Pues hombre, precio de compra, se ha cambiado, pues pongo el identificador del campo y pongo el valor. Claro, esta forma es la que conocemos de toda la vida de usar programación Belneo, pero imaginaros, si yo quiero hacer otro campo, pues tengo que venir aquí y tengo que sustituir los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, muy práctico, como veis, no es. Y además, esto tiene un gran inconveniente, que si mañana añado otro campo a la tabla, esto no se va a enterar. Tengo que venir yo manualmente a añadir estas líneas aquí. Por lo tanto, este sería el primer inconveniente de hacer este tipo de programación. Muy laboriosa y además tengo que
permanentemente estar preocupado de tenerla al día. ¿Qué ocurre? Que además este código, como lo tengo que ejecutar en el trigger anterior al alta o posterior al alta y también en el trigger posterior a modificación, pues lógicamente lo que haría sería no meter el código directamente, sino que haría un proceso. ¿Vale? Vamos a ver cómo sería ese proceso, que lo tenemos aquí en recursos. ¿Vale? Tengo un ejemplo con las mismas líneas. ¿Vale? Fijaros que esto lo voy a ejecutar ahora, tiene un mensaje que muestra pone name y el valor del campo name y referencia y el campo referencia. Y luego aquí, pues hace lo mismo que hacíamos antes. La ventaja es que al ser un proceso, lo puedo ejecutar como proceso. Estas líneas ya están comentadas, pero ahora digamos que lo podría ejecutar o bien como guardar el log transaccional, ¿vale? Llamando a ese proceso, o también con ejecutar proceso. Es decir, creo manejador y disparo objeto y le añado la ficha o ejecutar proceso. Fijaros que ya el comentario dice no usar. Y ahora os voy a explicar el por qué. Para ver el ejemplo, en ejecución, lo que he preparado es en el trigger anterior a la modificación que se disparen esos procesos y fijaros, incluso antes de que se dispare, dentro del trigger modifico un campo. Ese campo que tiene lo que tenga el campo name más modificado por el trigger. Vamos a ver qué pasa. Y fijaros, antes de enseñarlo en ejecución, voy a contároslo en la teoría. En la teoría, cuando disparamos objeto, lo que nos vamos a encontrar es que ese disparar objeto, si os acordáis, le añadíamos la ficha al objeto. Cuando añadimos una ficha a un objeto con un manejador de objeto, que luego vamos a disparar objeto, lo que nos vamos a encontrar es que la ficha que crea en memoria y que le pasa es una copia de lo que haya en disco. No lo que está ejecutando el trigger, sino una copia de lo que haya en disco antes de la modificación. ¿Vale? Luego lo veréis con el ejemplo y se entenderá incluso mucho mejor. ¿Eso qué ocurre? Que en este caso no nos sirve, porque yo en el formulario voy a modificar un valor y ese valor no lo voy a encontrar aquí, porque ese valor todavía no está guardado en la tabla, está en la ficha que hay en memoria. Pero es que incluso dentro del trigger, visteis que hacía un modificar campo, tampoco va a estar aquí, porque este no lo va a tener. Va a tener una copia de lo que haya en disco. ¿Vale? Sin embargo, el ejecutar proceso sí se conecta a la ficha. Es decir, cuando un ejecutar proceso tiene origen ficha, se conecta a la ficha de esa línea y está directamente conectado, con lo cual tiene los valores modificados por el formulario más los valores que tenga modificado en el trigger. Vamos a ver esto en ejecución. Voy a ejecutarlo otra vez por si acaso. Le digo guardar. Y ejecutamos. Casi todos los ejemplos que vais a ver hoy los he hecho dentro de la misma tabla para que resulte más sencillo. Vale, veis que aquí tengo, bueno, voy a coger este mismo y tengo RP21, le voy a poner curso. Y ref voy a poner curso, ¿vale? Dos textos. Y lo voy a modificar. Y fijaros, la referencia no ha hecho nada, pero en el nombre, lógicamente, como en el trigger tenía puesto que cogiese el nombre más modificado por trigger, es lo que me he encontrado. Sin embargo, si voy ahora a lo que es la programación del trigger, cuando se ejecuta este proceso, veis que os contaba antes que tenía un mensaje, ¿vale? Primero se ha ejecutado el disparar objeto y luego se ha ejecutado el ejecutar proceso. Y si ahora vamos a los mensajes en el vadmin, vamos a ver cómo el disparar objeto, veis como que lo que tiene es la copia de la ficha antes de la modificación del formulario e incluso tampoco tiene la modificación del trigger. Sin embargo, el ejecutar proceso sí lo tiene todo. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Seguramente muchos de vosotros ya lo sabíais, pero si no lo sabíais, es importante que lo sepáis para que no os ocurran estas cosas. Tal vez el trigger es un caso un poco especial. Tampoco vais a tener mucho problema. Normalmente cuando le pasáis un registro a un proceso a través de disparar objeto, luego dentro de ese proceso, si queréis modificar una ficha, cargáis lista
seleccionáis ficha por posición y modificáis la ficha seleccionada y realmente ya estáis modificando lo que hay aquí. No hay ningún problema, ¿vale? Es decir, os daréis cuenta que seguramente habéis usado muchas veces disparar objeto y no habéis tenido ningún problema, pero esta casuística del trigger hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, en este caso nos conectamos con ejecutar proceso, pero hay una forma mejor de hacerlo, porque tal y como estamos viendo, está muy bien tener un proceso, pero si yo ahora quiero hacer esto mismo para la tabla de clientes, pues claro, tendría que copiar este proceso, pegar como, con mayúscula control V, elijo la tabla de clientes y al aceptar, sí, me genera un proceso, pero tendría que ir a cambiar todos los campos de la tabla. Es decir, ¿es cómodo? ¿Es rápido? No. ¿Es cómodo? No. ¿Es fácil? Sí, la programación es sencilla, es programación nativa Belneo, pero imaginaros esto en una aplicación como las que tenéis con decenas o centenares de tablas. Sería una locura. No se puede programar así. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Bueno, pues la forma de hacerlo, voy a enseñaroslo en el posterior al alta, no es ni con esta que hemos visto hasta ahora, sino que hasta la versión 27 lo que hacíamos era ejecutar un proceso que tenía un JavaScript, ¿vale? Os voy a enseñar el JavaScript, aunque solo sea por verlo, ¿vale? Log transaccional. Este proceso tiene este código. El objetivo del curso no es aprender cómo está hecho este código, ¿vale? Es saber usarlo, simplemente. A mí me da igual. Sí que sé, por lo que veo aquí, y luego veréis que esto lo vamos a ver en repetidos ejemplos, que lógicamente los scripts de JavaScript son capaces de leer valores de variables globales, de variables locales, etc. Entonces, lee el valor de una variable global, luego hace unos var, que son los set que tenemos en Belneo, hace un bucle for por los campos y finalmente pues graba un registro en la tabla del log. ¿Vale? Esto, si lo vemos en ejecución, vamos a verlo en ejecución aquí, si entro en esa ficha y doy doble clic en el código, aquí está el log transaccional, ¿vale? Que me dice, bueno, pues que he cambiado estos valores a esta hora, ¿vale? Entonces, como veis, esta información lo ha generado ese log transaccional de JavaScript. Y lo único que he tenido que hacer era meter en una variable global el ID, la clave, en otra la operación, que es alta. En el caso de modificación, pues le mete una M y en el caso de baja le mete una B. ¿Vale? Eso ya es bueno, pues, la codificación que queráis utilizar, da igual. Es irrelevante. Quedaros siempre con el fondo, no con el ejemplo en sí. Y esto ejecutaba un proceso. Esta forma de programar ya era mucho más cómoda. ¿Por qué? Porque ese mismo proceso, si yo quiero utilizarlo para otra tabla, fijaros lo cómodo que es, voy a cerrar esto, y vengo aquí, si yo este proceso que está conectado en el fichero script, se le declara cuál es el script que usa y está conectado a artículos. ¿Y qué pasa? Que utiliza una de las ventajas del dinamismo del API de Belneo, que es que de registering representa el registro de entrada. Por lo tanto, esto que ahora me vale para artículos, si yo cojo y lo duplico con control C y mayúscula control V y ahora le pongo clientes, lo que me voy a encontrar aquí es que el script sigue siendo el mismo, pero ahora la tabla es clientes, pero como está diseñado para que sea dinámico, no me preocupa, no tengo que tocar absolutamente nada. Podría no haber entrado ni a editar el proceso y sería totalmente funcional para poner y copiar este mismo código en otro script, en otro trigger de otra tabla. Ahora bien, nosotros en la versión 27, a partir de la versión 27, tenemos una última posibilidad, que es el ejecutar script file script. Y entonces vuelvo al esquema, porque este nuevo comando lo que nos va a permitir es tener todas las ventajas que tenía el ejecutar proceso, es decir, cuando yo ejecuto script file script, veremos que esa línea se ejecuta desde una línea de proceso, con lo cual tengo el origen de la línea y se conecta perfectamente al registro. Por lo tanto, ya tengo, si estoy en un trigger, tendría el registro que me ha venido modificado del formulario más lo que yo haya modificado en el trigger. Pero además, a diferencia del ejecutar script, donde yo no le puedo pasar variables, el ejecutar script file script está conectado directamente al origen que lo llama y tiene acceso a todas las variables locales del objeto que lo llama.
Esto es una ventaja muy importante de la que nos vamos a aprovechar, como vamos a ver durante el curso. ¿Y eso qué nos permite? Que en lugar de tener que crear un proceso para cada tabla, directamente yo puedo ejecutar script, file script y elegir ese mismo script. ¿Vale? No hace falta ni que lo edite. El script es el mismo, ya sabe leer las variables globales y ya sabe lo que tiene que hacer. Y directamente este mismo código, igual que lo tengo en posterior al alta, lo puedo tener en posterior a modificación. Ya veis que tengo comentado el proceso y dejo este código, y también en posterior a baja. Y ya veis que el código es mínimo y es código nativo, porque esto es un comando nativo del Neo. Aquí no hay nada de JavaScript. Hay JavaScript por detrás, pero es como cuando llamamos a una DLL. A mí no me importa lo que haya dentro de la DLL. Yo sé que le llamo, le digo que ejecute algo y lo hace. Eso es lo importante. Quedémonos que vamos a llamar a JavaScript para utilizarlo y aprovecharnos de ese script. Si más adelante queréis que hagamos cursos para aprender a hacer ese tipo de scripts, eso es lo que en la tercera parte del curso de hoy os voy a contar. Y si queréis, hacemos cursos de ese tipo de formación que yo creo que puede ser muy interesante y que os va a ayudar muchísimo también a hacer programación mucho más avanzada y con menos código. Vale, pues esto es lo que os quería transmitir de este comando ejecutar script y de este log transaccional. Hay un tema cuando hacemos este tipo de cosas, de estos scripts, que podrías decir, oye, ¿y por qué en lugar de una variable global no te has conectado a una variable local? Hombre, porque en este caso, si lo voy a utilizar en 100 tablas, en lugar de tener que crear en cada tabla una variable local, prefiero utilizar una variable global que la declaro una única vez. Es un caso, pero normalmente sí que tiene mucho sentido utilizar variables locales también. O sea, ahí hay que ir combinando. Habrá casos en los que me interese utilizar variables globales y habrá casos que me interese variables locales. Siempre hablo variables globales en memoria, no en disco. Entonces, ya para terminar esta primera parte, simplemente recordaros lo que dijimos cuando presentamos el comando ejecutar script. Nuestro objetivo es que el QJS Engine, que solo estará disponible en Qt 6.0 y vamos irremediablemente hacia Qt 6.0, entonces tenemos que matar QJScript, que tiene sus cosas buenas también. Lo que pasa que, digamos, Qt la ha dejado deprecated y nosotros no podemos seguir trabajando con eso. Entonces, ahora mismo QML ya utiliza el nuevo engine. Ejecutar script, cuando lo hago desde el cliente, también se puede, va a hacer uso de este nuevo engine, que otra de las virtudes que tiene es que permite ejecutar la sintaxis y permite ejecutar JavaScript ES6, es decir, que nos permite hacer comandos tipo let, nos permite hacer el operador split, etcétera. Es decir, tiene un montón de ventajas adicionales. Y en la siguiente versión estamos trabajando, a ver si nos da tiempo, de llegar con ejecutar script en servidor, procesos JavaScript, esos procesos que veíamos JavaScript cuando los llame, que también ejecuten el nuevo engine, y los manejadores de objetos. Y en la 29, lo que no nos diese tiempo lo tendríamos que intentar terminar en la 29, así como las fórmulas. El objetivo es llegar a Qt 6.0 con todo migrado a QJS Engine. Y esa migración no es sencilla. De hecho, a día de hoy, si intentáis con ejecutar script, utilizar todos los scripts, os podéis haber encontrado con alguna dificultad. En concreto, nosotros tenemos registradas estas que os comento para que no os peleéis con ellas. No podéis, en ejecutar script, no podéis lanzar script que tenga XML HTTP request. No funcionará. Para eso tenéis que lanzarlo a través de un proceso. Veremos un ejemplo. Tampoco podéis hacer uso de la clase vClipboard. Si tenéis que hacer uso de esto, ya digo, utilizáis un manejador JavaScript o un proceso JavaScript y sin problema, porque siguen utilizando el script antiguo. Si llamáis a una función que devuelve un byte array, va a funcionar bien, pero si creáis un nuevo byte array con new, no va a funcionar, ¿vale? Siempre desde el comando ejecutar script. Y otra de las cosas que hemos detectado es que la función widgetType de main window de esta clase no está operativa en ejecutar script file script. Son cosas que iremos intentando pulir y a ver si para la 28 nos da tiempo a pulir la mayoría de estas y seguir avanzando. Mario, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta.
Pues Jesús, tenemos unas cuantas preguntas. De hecho, limitaremos la lectura de algunas de ellas porque, como os decía, para hacerlo más dinámico, las responderemos al final y os las pasaremos. Si te parece, te leo algunas. La primera la leo yo mismo y la respondo porque creo que tú mismo lo has comentado, que era de CI Diversificadora Comercial, que preguntaba, según él decía, una pregunta quizás obvia, para los que no dominen JavaScript, qué formación recomendamos, ¿no? Porque ha buscado mucha en la web y toda la que he encontrado está orientada justamente a eso, ¿no? A desarrollo web puro y duro. Hay mucha información en la web sobre la formación básica en JavaScript, ¿vale? Incluso en los foros de Belneo hay algunos links de los compañeros que han dejado, pero creo que lo esencial ahí sería, como tú bien has dicho, aprender la combinación de JavaScript básico con las clases del API de Belneo, que dará mayor potencia. Y como ha dicho Jesús, tenemos pensado el realizar un curso sobre JavaScript y el API Belneo, si sale votado, evidentemente, ¿vale? A posteriori, creo que sería la mejor solución. Si Si te te parece, parece, te Mario, leo. Dime, dime. no, Perdona. simplemente por completar, lo que podemos Ujú. meter es algún enlace. Hay algún canal de YouTube que tiene formación de Sí. JavaScript que puede ser interesante porque no se mete tanto en la ejecución con DOM y la ejecución de navegadores de web y que enseñan lo básico. Y podemos Ujú. meter algo de eso y también hay algún canal que habla de ECMAScript 6 por si alguno quiere saber las nuevas posibilidades que tiene con este Correcto. nuevo engine. Lo Entonces, adjuntaremos a la documentación. Luego vienen un par de vale. preguntas de Antonio Martín Jiménez. La primera dice, buenas tardes, ¿es fiable el uso de JavaScript en el lado del servidor? Si hay algún error de programación en el código JavaScript ejecutado en el lado del servidor, ¿puede causar la caída del servicio? Hay algunas preguntas relacionadas sobre eso que creo que con una respuesta global nos va a A servir. ver, evidentemente es más arriesgado meter JavaScript en el servidor que en el cliente, porque si se te cae el cliente, solo se te cae ese usuario. Con el paso de las versiones se ha reducido muchísimo. Sí que antes había casuísticas en las que alguna función, si no les pasaba el parámetro correcto, pues llegaba a producir la caída del servidor. Todo eso hoy en día se ha minimizado muchísimo. De todas formas, si encontraseis algún caso, mándanoslo a soporte y nosotros intentaremos siempre para la versión siguiente evitar que, o sea, una cosa es que no funcione, que tenéis en ese sentido es lo que decís, ¿no? Una cosa es que yo me equivoco en la programación y no funciona, y otra cosa es que se caiga el servidor. Entonces, lo que nosotros siempre vamos a tratar es de que en ningún caso el servidor, la estabilidad del servidor esté en peligro porque ejecutáis JavaScript. Pero ya os digo que cada vez hay más aplicaciones que usan JavaScript en el lado servidor. Antonio también nos preguntaba otra pregunta. ¿Qué pasa con la variable global log_trnclv en modificaciones concurrentes? ¿Podrían sobreescribirse cuando haya muchas modificaciones al mismo tiempo? No, no porque el trigger es una casuística, lleva una casuística especial y, digamos, lleva un semáforo que no va a permitir que dos triggers se ejecuten a la vez. Es decir, nunca en la base de datos se están modificando dos registros a la vez. Siempre va uno detrás del otro. Muy bien. Carlos Núñez nos preguntaba, ¿podrían indicarnos cómo quedaría el proceso del log transaccional actual para que además de ver todos los campos de su tabla asociada, pudiera analizar si tiene tabla de extensión y de igual forma incluir sus campos en el log? Yo creo que esto es mejor que, Carlos, que nos pases esta pregunta por soporte, porque es mejor que te lo redactemos con tiempo que no decirlo aquí de viva voz. No sé cómo lo ves tú, Jesús. Creo que es mejor Sí, redirigirlo a sí, soporte, bueno, ¿vale? si tuviese el script preparado te lo enseñaba, pero realmente Sí, habría que prepararlo y claro, no podemos ponernos ahora a programar eso, evidentemente. Pero bueno, vale. es buena pregunta, interesante. Muy bien. Y luego, para finalizar ya, las que han habido, quedan algunas más que leeremos a posteriori y contestaremos, repito, en el documento que recibiréis. Ricardo Riobó, hola Ricardo, nos comenta, no hay registro de que no hay riesgo de que esas variables globales crucen los valores de dos triggers. Creo que lo ha respondido Sí, ya es antes. la Había misma varias pregunta. preguntas sobre lo mismo. Pues Eh, nada, eh, si te eh, parece. o sea, sí que, ojo, sí que en un proceso que nosotros llamemos en tercer plano puede ocurrir que las variables globales se crucen. Ahí sí, pero el trigger es un caso especial, porque el trigger, como repito, es atómico. Es decir, lo que pasa desde que empieza un trigger hasta que termina no se va a mezclar con otro proceso a nivel de base de datos, ¿vale? Muy bien, pues nada, si te parece, Jesús, puedes continuar. Y de todas formas, si tuvieseis ese miedo, oye, pues creáis la variable local a nivel de tabla y ya está, usáis la variable local directamente, ¿vale?
Es decir, si ante esas dudas hacéis una programación más defensiva, digamos, y creáis la variable local y ya está. Sabéis que no se va a cruzar en ningún momento. Bueno, pues nada, vamos ahora con el homenaje a Ángel Nieto, 12 más 1 ejemplos. El ejemplo del log transaccional, digamos que es el que hemos visto hasta ahora, y vamos a empezar con dos ejemplos muy sencillitos que puedes decir, bueno, no sé hasta qué punto tiene sentido que los veamos, pero bueno, está bien. Vamos a empezar de lo más fácil. No es que lo otro vaya a ser complicado, pero vamos a empezar con dos cosas muy sencillas. La primera es maximizar pantalla. Es decir, yo estoy aquí, estoy en un modo ventana y tengo un botón que dice maximizar ventana y cuando le doy se maximiza. ¿Tiene sentido ponerlo en un botón? Hombre, pues evidentemente no. Lo que tiene sentido probablemente es que vosotros cuando arrancáis la aplicación en el posini del AutoExec o en algún momento dado que os interese, hagáis ese maximizar ventana. Bueno, simplemente lo que quería mostraros aquí es que en ese formulario, en este formulario, maximizar ventana, lo que hace es ejecutar este evento, ¿vale? Maximizar ventana, y si lo edito, veis que ejecutar script y elige un script que se llama maximizar ventana, que está en app, en interfaz. Vale, pues vámonos aquí al directorio de script y vemos que maximizar ventana pues es the main window show maximize. No tiene más. ¿Vale? The main window es un objeto que representa el marco y que lo maximiza, que es la función que la ejecuta. Ya digo, no, el objetivo no es repasar los scripts. Entonces, claro, dices, pero claro, un script con una línea tiene sentido. Bueno, pues a lo mejor no. Podría haber metido esto mismo, si yo sé JavaScript, podría haberlo metido directamente. Pero si yo no sé JavaScript y otra persona de mi equipo hace este tipo de utilidades, pues tiene dos opciones. Podría haber creado un proceso al que yo llamase, pero ahora no tiene ya sentido crear un proceso, sino que directamente yo sé que hay un script que se llama maximizar ventana y lo declaro. Y cuando lo ejecuto, pues ya está, se maximiza la ventana. ¿Vale? De la misma forma, tenemos un ejemplo muy parecido que es cerrar todas las vistas. Vamos a verlo en ejecución. Cerrar todas las vistas es, bueno, pues lo típico. Yo tengo aquí diferentes vistas abiertas, etcétera, etcétera. Y si ahora voy al artículo y digo cerrar vistas, vemos que todas estas pestañas que están abiertas se cierran. ¿Cuándo tiene sentido usar un cerrar vistas? Bueno, podría ser una opción de menú para usuarios de estos que abren pestañas a dolor y no tienen control, o también, imaginaros, en VRP, un caso de uso es cuando cambio de empresa, todo lo que tengo abierto lo cierro porque quiero abrirlo ya con la nueva empresa y no quiero que estando ya en la nueva empresa se sigan viendo cosas de la empresa anterior. Entonces, es una cosa muy parecida. El script se llama cerrar todas las vistas, de main window close all views, no tiene más. Y dentro del, voy a cerrar aquí, eso no tiene más, y aquí cerrar vistas, pues lógicamente es un manejador de evento que ejecuta script y ejecuta ese script. ¿Vale? Con lo cual, lo que nosotros tenemos que tener es un conjunto de muchísimas funciones y funcionalidades a las que puede ir llamando. Vale, estas son muy básicas. Ahora vamos a empezar a ver cosas más avanzadas. Pero ya digo, lo importante es saber que las tengo ahí en la recámara y que cuando las necesito, las uso. Vamos, por ejemplo, a un ejemplo ya más avanzado, que es evitar abrir 2 veces el mismo registro. Esto lo hemos visto, los que usáis VRP sabéis que lo tiene de forma automática, pero ahora, lógicamente, este ejemplo está pensado para todos. Los que no tengáis VRP, no os preocupéis porque todo lo que estamos viendo está copiado e integrado dentro del ejemplo, con lo cual no necesitáis para nada VRP. Entonces, el caso que viene ahora es dentro del formulario de artículos. Fijaros en los ejemplos que os voy poniendo, cuál es el ejemplo, dónde lo vais a poder ejecutar, desde qué formulario y cuál es el evento que lo ejecuta y cuál es el script que lanza, ¿vale? Para que tengáis toda la documentación. Este PDF irá, el PDF de esta presentación lo tendréis con la documentación del curso. Entonces, cuando arranca este formulario en el pre-ini, lo que hacemos es ejecutar script, file script. No le pasamos nada. ¿Os dais cuenta que no le hemos pasado nada? Simplemente ejecutamos el script.
Y luego preguntamos si una variable local que tenemos declarada en artículos de tipo booleano, y preguntamos si esa variable está a 1, esto es lo mismo que decir is true, ¿vale? O es igual a 1. Pues si es cierto, es que ya está la vista abierta, y si está abierta, hacemos un set retorno no y finalizamos proceso. Eso hecho en un pre-ini implica que no se abre el formulario. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué hace el script este? Activar formulario registro. Vamos a ver un poco más aquí. Ahí. Bueno, pues lo que hace es controla si el registro ya está abierto en ese formulario. Si es así, activamos la pestaña y en caso contrario no hacemos nada. Y devuelve en la variable global booleana esto. Está bien documentar este tipo de scripts con lo que hacen y con lo que devuelven. Fijaros que nada más empezar, y esto ya podemos ir aprendiéndolo porque es muy sencillo, the root es la clase que representa al objeto en el curso en el que estoy. Y setVar es un set de nuestra variable local, el set de Belneo, pues es setVar. Y lo que hace es poner esa variable a false. Es decir, como diciendo, no, ese registro no existe. Luego hace un montón de cosas por aquí. ¿Vale? Esto no lo vamos a ver. Pero lo que hace es, si encuentra un tipo de objeto formulario con el mismo identificador, de la misma tabla de origen y que tiene el mismo ID de registro, lo que hace es directamente activa la pestaña. Y si no, pone la variable, perdón, activa la pestaña y pone la variable a 1, como indicando, oye, que esto ya está activo. Solo hace eso. Como este ejecutar script está dentro del formulario, de un manejador del formulario, el script conoce la variable local del formulario y la puede modificar directamente. Por lo tanto, eso es lo que ocurre cuando yo desde aquí ejecuto, voy a artículos y abro este artículo mismo, me da igual uno que otro, abro el 1, abro otro más y ahora vuelvo al de billete de tren. Y veis que no me ha abierto una cuarta pestaña, se ha situado en él. Es lo que hace, activa la pestaña, pone la variable a 1 y entonces el otro formulario que se iba a abrir hace un set retorno no. Ese tipo de funcionalidad y ya empezamos a interactuar con las variables locales que hay en el objeto de forma directa. Eso sí, si queremos que este código nos sirva para todos los formularios, en todos los formularios la variable global se debería de llamar igual, evidentemente. ¿Vale? Entonces yo si creo esta variable local y llamo a este script, me va a funcionar en todos los formularios. Entonces, Siri no me entiende, espero que vosotros sí. Vamos a por un quinto ejemplo. No sé, Mario, si hay preguntas ya de estos 4 primeros. De momento no, Jesús, lo he explicado tan claro que la gente no tiene ninguna pregunta. Perfecto. Pues sí, pero Siri no, ya viste que Siri no lo tenía nada claro. Entonces, vamos a ver un ejemplo doble. Y digo doble porque aquí vamos a juntar dos cosas. Voy a contaros primero cuál sería el ejemplo. Imaginaros que tenéis lo típico, un proceso o un formulario donde tenéis declaradas decenas de variables, no, un montón, ¿vale? Y queréis, este variable es JSON, llama al evento var JSON, ¿vale? Imaginaros que aquí en lugar de 3 yo tengo declaradas un montón de variables que he ido modificando y quiero llamar a un proceso y a ese proceso le quiero pasar todas las variables. ¿Ahora qué hacemos? Set variable local, set variable local, set variable local. Es decir, metemos aquí todos los set variable local que queráis. La cuestión es, ¿y si en lugar de hacer esto dejamos solo una variable que sea capaz de contener todos los variables que tengo yo en el objeto? De tal forma que si mañana añado más, me despreocupo porque sé que cuando le llamo a este siempre le paso todo. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Lo que vamos a hacer es ejecutar un script que va a coger todas las variables locales que haya en el objeto y las va a concatenar en un JSON. Estoy usando mucho JSON porque realmente a día de hoy es el formato por excelencia, ¿no? El que se usa para casi todo. Pero no tendría por qué ser JSON, ¿eh? Podría ser CSV, podría ser XML o lo que queráis. Pero bueno, yo en principio la mayoría de los ejemplos están basados en JSON. Entonces, vamos a ver este script, variables locales JSN, tu JSN. Fijaros que aquí en artículos en curso
he declarado una variable local llamada JSON, que es alfabética. Bueno, pues ahora me vengo aquí a datos. Normalmente, ¿cuándo un script lo metemos en datos? Cuando puede ser usado desde objetos que están en el proyecto de datos, porque como el de aplicación hereda datos, también lo tiene. Por eso hay aquí algunos scripts que encontraréis que los he metido en datos y no en aplicación, aunque para el curso me habría sido más fácil tenerlos en aplicación. Entonces, variables locales, tu JSN, es este código, no tiene más. Lo que hace es, bueno, pues lee el objeto, lee todas sus variables, que esto es lo que os digo, que si queréis hacemos un curso y os enseño cómo hacer este tipo de programación, ¿vale? Y va leyendo las variables que hay, su valor, las va concatenando en un array y al final, perdón, en un array, en un objeto JSON, y al final lo devuelve. ¿Y qué hace? Setvar mete en esa variable JSN el valor de todas las variables. Vamos a verlo en ejecución. Si yo voy a cerrar aquí, voy a ir a este artículo y aquí le digo variables JSON. Vale, lo que ha hecho es, bueno, me saca un mensaje con las variables que hay declaradas, la mayoría están vacías. Por eso, en el ejemplo, yo lo que he hecho es, en el ejemplo que os enseñaba, puse setvar1 texto a enviar, setvar2 250 y setvar3 la fecha de hoy, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, bueno, está un poco cortado el texto, pero se pone texto a enviar, el var2 250 y el var3 la fecha de hoy, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este texto, porque al final esto está en una variable alfabética, es lo que le pasamos al proceso. Y el proceso, fijaros lo que va a hacer el proceso. Ese proceso, lo único que tiene es un mensaje. Y dentro de la fórmula del mensaje, le vamos a decir los valores que hemos recibido son la variable 1 y llamamos a una función belneo. Esto no es JavaScript. Esto es una función belneo que le paso la variable donde están el JSON, el JSON, y el identificador de lo que quiero leer, el identificador de lo que quiero leer y el identificador de lo que quiero leer. Y si vemos esto en ejecución, al aceptar, veremos que este es el mensaje que lanza el proceso. Los valores recibidos son variable 1, variable 2 y variable 3. ¿Os dais cuenta de la potencia de esto? Esto significa que yo aquí podría haber puesto var1 o cualquiera de las variables que me ha pasado el proceso anterior. Y lo he pasado en un único parámetro y aquí tengo la posibilidad de usarlo directamente a través de esta función que os voy a enseñar ahora. Lo puedo usar directamente en fórmula. No necesito ni declarar variables en este proceso para utilizar el valor de la que tenga la variable 1 y multiplicarlo por 100 o hacer una concatenación o lo que sea, ¿vale? Entonces, esta función es una función belneo nativa que recibe el JSON, recibe la clave que quiero leer y lo que hace es, tiene una tercera variable que se llama JSNVal que la retorna. Entonces llama un script file a este JSON_getValue. Entonces, este JSON_getValue, si vamos a él, tiene 3 líneas. Bueno, realmente podría ser una. Lo he puesto en 3 para que se lea mejor. ¿Vale? Lee la variable JSON, que tiene todo. Y con JSON_parse lo convierte en un objeto. Lee la clave de la variable que quiero leer su valor. Y devuelve directamente en JSON_val el valor de la clave, que es simplemente este código. Este es el código que devuelve el valor de una clave. Súper sencillo, ¿vale? Pero lo importante no es esto, lo importante es que esto es llamado desde esa función belneo que veíamos, que a su vez yo puedo usar dentro de mi código nativo, con lo cual tengo toda esa potencia de forma directa, sin tener que programar nada de JavaScript, ¿vale? Pasamos al ejemplo 6. En el ejemplo 6 lo que vamos a hacer ahora es obtener el registro, los valores que tenga un registro en JSON, en un objeto JSON. ¿Vale? Vamos a verlo primero en ejecución. Jesús, y luego, perdona, hay dos dime. preguntas, si quieres te las hago ahora y así limpiamos de esta parte. Mira, hay una de Miguel Gálvez que nos pregunta,
¿Para cuándo poder pasar parámetros a JavaScript? De esta forma no harían falta las variables globales tampoco. Vale, vamos a ver, el pasar parámetros a JavaScript, eso es algo que en JavaScript es nativo, es decir, cuando yo estoy ya en JavaScript, yo puedo llamar a una función y pasarle parámetros, pero pasarle parámetros a JavaScript desde aquí no tenemos una forma de hacerlo. La forma que tenemos es precisamente lo que os estoy enseñando. Las variables locales que yo tenga declaradas es lo que de JavaScript yo leo. No sé si se ha entendido bien. Es decir, cuando yo desde el JavaScript estoy haciendo esto, estoy leyendo valores. Esto es lo mismo que pasar parámetros. Exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. La diferencia está en que no se los estoy pasando, los está leyendo el propio script directamente. No tengo falta de pasarle esos parámetros. Es más, este script o otros de los que hemos visto, cuando está conectado al objeto, tiene acceso no solo a estas variables, tiene acceso a todas las variables del objeto, absolutamente a todas. Por lo tanto, no hace falta pasarle parámetros. Con que le estemos llamando desde ahí, ya tiene acceso a todo, al registro, a los valores de las variables locales y a los valores de las variables globales. Yo no sé si era la respuesta a la pregunta que esperabas, pero es decir, no sé para qué quieres pasarle parámetros cuando ya tienes acceso a todo. Seguimos con la última pregunta, si te parece, Jesús, y ya sigues tú con los ejemplos. Carlos Núñez nos decía, ¿puedo por JavaScript leer la variable en formulario padre? Es decir, cuando tenemos subformularios, intentar leer las variables de su padre, y también lo contrario, desde el formulario padre leer las variables de su subformulario, por Sí, JavaScript, lógicamente. sí, sin problema. Se puede. Pues nada, si te parece, continuamos con el Lo que ejercicio. se puede, si son cosas que interesan mucho, eso es lo que podemos ver en el curso, si queréis, de JavaScript más API. Porque eso es lo que el API nos da acceso. El API nos da acceso a todo eso que estáis comentando. Yo puedo acceder desde aquí, de root, accede al objeto. Pero habréis visto en alguno de los scripts que veíamos antes, por ejemplo, en los de interfaz, cuando activamos formulario, fijaros, de root data view, esto es el formulario. Y le podemos preguntar, ¿está en cuadro de diálogo sí o no? Y si no está en cuadro de diálogo, hago una cosa o hago otra. De la misma forma, yo del data view puedo obtener su root, su padre, y puedo navegar a él. Y del padre puedo leer todas sus variables globales, locales. ¿Vale? Pues nada, seguimos con el ejemplo 6, que era obtener un registro o sea, de un registro obtener todos sus campos en un JSON. ¿Cómo lo vemos en el ejemplo? Bueno, pues nada, vamos aquí y registro a JSON. Bueno, como estoy en el registro clave 12, nombre RP21 curso modificado, precio 5000, ¿vale? Lógicamente, si yo abro otro registro, pues me devuelve lo del registro en el que estoy. Porque esto es totalmente dinámico, ¿vale? Aunque estoy ejecutándolo desde código nativo, lógicamente está conectado a todo lo que estoy llamando. Entonces, vamos a ver cómo es ese manejador de evento. Registro JSON. Vale, el código comentado os lo explico después. Está relacionado con esas limitaciones que teníamos a día de hoy. ¿Vale? Fijaros que lo único que hago para obtener un JSON, lo que he hecho es los nombres de los scripts, si ponen algo tú y está en mayúscula, es el nombre de la variable donde dejan el valor. Entonces yo aquí en artículo en curso tengo una variable que se llama JSN, que ya la enseñé antes, que es la variable alfabética. Entonces cuando llamo a este script, automáticamente va a leer el contenido de los campos que hay en la tabla y me los va a dejar en esa variable JSN, como hemos visto ahora. Y luego nada, es un mensaje que los registros de artículos contiene esto, ¿vale? Eso es lo que hemos visto ahora, ese mensaje. Vamos a ver entonces que está en el DAT y se llama registro to JSN. Registro to JSN es esto. Vale, este
es corto, como no es muy largo, y dices, uy, qué corto, qué bien. Bueno, sí que es cierto que aquí hay un poco, no es trampa, es que es así. Igual que en Belneo, cuando reutilizamos código, creamos funciones o procesos que llamamos desde otro proceso, en JavaScript pasa lo mismo. Si yo tengo algo que utilizo muchas veces, como obtener los campos de la tabla que tienen persistencia en disco, pues me creo una función, ¿vale? La meto en un script y ese script, cuando lo incluyo, pues puedo hacer llamada a esa función, ¿vale? Aquí. Evidentemente, esto podría haberlo copiado, esta función, y haberla pegado aquí, debajo, pero perdería la posibilidad de reutilizarla en otros scripts. Por eso el include se utiliza mucho. ¿Qué hace esto? Fijaros que coge de registering. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es de registering? De registering es lo que tenga en la tabla asociada. Pero claro, cuando le estoy llamando desde una línea de un proceso, es el origen de la línea del proceso directamente. Por lo tanto, aquí estoy conectado al registro que estoy procesando. Y a partir de ahí leo todos sus campos, concateno sus valores y sus identificadores de campo, y los voy metiendo en este registro JSON, que es el que luego convierto en una cadena de texto para meterlo en la variable. Y eso es lo que recibimos. ¿Vale? Este es un ejemplo muy interesante pues, de los que podríamos ver en el curso, cómo está construido esto, ¿no? Cómo leo los registros o los datos de un registro. Entonces, con ese ejemplo lo que estamos viendo es cómo, de forma sencilla, yo puedo obtener los datos y hacer con ellos lo que quiera. En este caso lo estoy mostrando en un mensaje, pero también podría procesarlo, como veremos a continuación. Ahora bien, ¿por qué tengo puesto este código? Para que veáis que en el caso de que tenga que usar la clase byteArray, ¿vale? O use el XML HTTP request, como de momento a día de hoy eso no me funciona en ejecutar script, lo tendría que hacer en base a ejecutar proceso, ¿vale? Que ahí sí que funciona. Esa es la cuestión. Si lo hago con ejecutar proceso va a funcionar. Entonces, si tenéis esa limitación, usáis proceso y si no, usáis ejecutar script. Sigo adelante, Mario, si te parece. Voy a por el 7. Sí, Vamos sí, a consumir, adelante. vamos a hacer el 7 y el 8 que están relacionados y luego si acaso te vuelvo a preguntar. Consumir web services. Esto es algo que es muy normal a día de hoy. Entonces, ¿podemos consumirlo desde Belneo de forma nativa? Vale, pues vamos a ver que sí. Vamos a ver que yo puedo tener un botón que llama a un evento, que es un evento de tipo Belneo, que a su vez lo que hace es un set, código nativo Belneo, llama a una función que veremos ahora, le pasa dos parámetros, que es la URL y el verbo o método, y esa función me va a devolver en el res lo que responda al servicio web, y yo lo voy a mostrar. Vamos a verlo primero en ejecución y ahora os enseño el script. Lo que he hecho es, me voy a conectar al servicio web, bueno, os lo enseño casi mejor. Me voy a conectar al servicio web de la demo de VRP, que está en el servidor demo API, en esta URL, y desde aquí, si yo voy a artículos, creo que era el artículo 12 el que estábamos viendo, voy a hacerlo con el 12. Sí, mira, lo tenía aquí de haberlo probado. En el 12 y con los campos ID, name y PVP. Entonces, cuando le doy a pruébalo, me devuelve esto. Me devuelve, mira, el 12 tiene este nombre de artículo y tiene este precio, 248. Esta es la URL que tienes que llamar. El 12, fijaros que está aquí por el medio. Este código lo tengo que cambiar por el que yo quiera. Y el verbo que usa en este caso es get, ¿vale? Porque es un verbo get. Bueno, ¿cómo llamo? Cuando llamo a eso, y digo web service del artículo, me devuelve un objeto que tiene dice, mira, he encontrado un registro con el código 12 de un total de 1 y en ArtM me devuelve un array de registros. Aquí, como es uno solo, pues me devuelve el ID, el nombre y el PVP de ese artículo. Bueno, si yo ahora en lugar esto lo he hecho con el 4, si lo hago con el 12, no sé cuál era el 12, este mismo, lo hago con el 12, pues me devuelve Canon EOS 1DC y precio 248, que era
lo que veíamos aquí abajo. Canon EOS 1DC, precio 248. Vale, ¿cómo está hecho esto? Evidentemente, para hacer esto, este script llama a una función Belneo, que recibe dos parámetros, la URL y el verbo o método. Cuando yo he compuesto la URL, lo que he hecho es, he copiado lo que me daba el Swagger, en la web que veíamos antes, lo he copiado y he sustituido el 12 por el ID para que me sirva para todos los artículos. Y le paso el verbo en el segundo parámetro. Esa función lo que hace es recibe esos dos parámetros y con ellos llama a un proceso que se llama Web Services. ¿Por qué no he podido ejecutar script? Porque tenemos la limitación a día de hoy que no nos funciona la clase XML HTTP request todavía. Cuando funcione, lo podré hacer directamente, no tendría que haber creado un proceso. Pero ahora sí he tenido que crear un proceso, que ese proceso lo encontraréis en el proyecto de datos, aquí. Y bueno, esto es una copia literal del ejemplo más sencillo, ¿vale? En donde aquí se pasa el método, el get, y aquí se pasa la URL. Y aquí el response, que nos devuelve, una vez llamado al método, o sea, al XML, a través del send, nos devuelve, y con the root set bar, en la variable response, le metemos lo que nos devuelve el web services. Esto dices, bueno, es muy sencillo, Jesús, pero poder ser todo lo complicado que queráis, ¿eh? Igual que le he pasado la URL y el verbo, le podría haber pasado las cabeceras, le podía haber pasado las cabeceras incluso separadas por comas para que sea un array y procesarlo aquí y meterlo como cabeceras independientes, le podía haber pasado un body, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No veáis que el ejemplo sea sencillo, no implica que sea limitado. Entonces, a partir de ahí, lo único que hacemos es esa llamada. Con lo cual, como veis, yo estoy haciendo una llamada a un servicio web desde código nativo y no me despreocupo. Yo lo que haga el JavaScript por detrás me da igual. Yo sé que una vez que tengo esto funcional, me va a funcionar para todos los get que tenga que hacer de forma sencilla, ¿vale? En ese caso sencillo. Vamos a ver entonces un ejemplo complementario a este, que es, vale, ya tengo consumido el web services, imaginaros que ahora lo que queremos es importar datos. Es decir, hemos leído el valor del servicio web y ahora queremos meter esos registros dentro de Belneo. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo primero en ejecución. El web service aquí nos daba el valor del registro 12, que devuelve el name Canon EOS y devuelve el precio 248. Si voy aquí a otros datos, el precio que pone son 5.000. ¿Vale? Vamos a ver entonces si hago importar de JSON, ha hecho directamente, me ha modificado el nombre, y si voy al objeto de datos me ha modificado el precio. Vamos a ver cómo está programado esto. Vamos a importar datos desde JSON y nos vamos a ir al evento, como hacemos siempre. Vale, y aquí hay cosas muy interesantes. Vale, lo primero, la llamada al web services es la misma de antes. Como en este formulario tengo declarada la variable res, que es el response del web services, pues automáticamente cuando yo llamo a la función, como vimos ahora, me devolvía ese JSON. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar dos formas, casi voy a enseñaros primero, voy a comentar esta, voy a enseñaros dos formas de hacer esa modificación. Y voy a enseñaros primero esta porque está relacionada con la que hemos visto, antes. Que es, como ya tengo esto, que es un JSON, ese JSON lo voy a procesar, pero vamos a fijarnos en una cosa. Bueno, voy a cerrar y volver a ejecutar para que me coja el cambio. Y vamos a fijarnos en un detalle. Cuando aquí llamamos al servicio web, el name y el PVP están dentro de unas llaves que son un objeto, pero a su vez eso está dentro de un valor que se llama artm. Es decir, el objeto tiene
el número de registro, el número totales de registros y arteme. Y dentro de arteme, como un valor, el valor que contiene arteme, hay un array que puede contener uno o varios registros. En este caso solo contiene uno. Pero si hubiese hecho una llamada al API que devuelve varios registros, me había devuelto aquí un array. Después de esta primera llave habría una coma, habría llave y el segundo dato del segundo registro, coma, otra llave y el dato del tercer registro y así sucesivamente. Pero claro, yo para leer los datos necesito obtener solo lo que hay dentro de la llave. Y eso lo he puesto con unos mensajes, os lo enseño ahora en el código. Vais a ver cómo cuando yo importo ahora datos de JSON, veis cómo estos son los valores, pero yo ahora quiero obtener el valor de dentro, lo que hay dentro de este valor. ¿Vale? Por lo tanto, tengo que obtener esto y dentro del array tengo que obtener el registro 0, que es esto que os estoy enseñando. Lo puse en el mensaje para que se viese. Y al aceptar, ya veis que me ha puesto otra vez canon EOS, el nombre y el precio. Para que veáis, esto funciona con cualquier artículo. Si el artículo fuese el 4, pasaría exactamente igual. ¿Vale? El artículo se llama Leica M7 y el precio 3,85. Aceptamos. Aquí vemos cómo nos ha cogido la parte interna de ese JSON y Leica y 3,85. Vale, ¿cómo ha hecho eso? Lo primero que os mostraba es, yo llamo al servicio web y en un mensaje mostrábamos ese dato. ¿Vale? Voy a ir haciéndolo paso a paso. Ese mensaje es este. Aquí estoy viendo lo que me ha devuelto el servicio web. Luego meto en una variable el identificador de lo que quiero obtener, la tabla, y el número de registro, el 0. Y llamo a un JavaScript que me va a devolver en la variable JSN, ¿vale? JSON get registro, y me deja en JSN lo que vamos a ver ahora, que es la parte de desde esta llave hasta esta llave. Y luego, con modificar campo, como vimos antes, yo puedo llamar a la función nativa que le paso dónde está el JSON y le paso el identificador del valor, que en este caso es name, y el otro es PVP, y directamente modifica los campos leyéndolos del JSON. Como veis, aunque lógicamente me he alargado contándolo paso a paso, esto es una vez obtenido el valor y obtenido el registro como yo quiero, que a veces, dependiendo del, en este caso, el API REST de Belneo VRP lo hace así, pero otros a lo mejor te devuelven directamente el objeto, no tienes que hacer nada y ya podrías obtener los datos para meterlos. ¿Vale? Esta es una forma. Otra forma de hacerlo sería la que veíamos aquí. Que esta forma lo que hace es, hace algo parecido, crea el id tabla y coge campos modificar y declara una especie de CSV donde pone, bueno, más que un CSV es una clave valor, dice destino, el campo destino y ¿cómo se llama el campo origen? Campo destino, campo origen, campo destino, campo origen. Esto es el del JSON, este es el de la tabla. Y entonces tenemos aquí un importar registro singular, importar registro JSON, que lo que hace, estaba en datos, aquí, importar registro JSON, lo que hace es lee los valores, como hacemos siempre, coge la parte 0 de la tabla directamente, lee los campos a modificar, los recorre y va modificando los campos. Es decir, que es capaz, es un pseudotubo, casi, de forma muy sencilla, pero esto es el JavaScript que os estoy enseñando, pero realmente, desde el Belneo, lo único que tengo que saber es campos a modificar, cómo tengo que crear ese contenido. ¿Vale? ¿Que os resulta más cómodo esta otra forma? Pues usáis esta otra. ¿Vale? No tiene más secreto. No sé si hay alguna duda, Mario, hasta aquí. Jesús, hay una duda genérica, no es bien de eso, que es de Rodolfo Villanueva, que dice que según él, en su criterio, se está imponiendo GraphQL, aunque API REST tiene aún mucho recorrido. Si podemos contar en algún momento con esta tecnología. Yo de momento he contado con JSON sin hacer nada más que escribir JSON y leer JSON. Es decir, si tú lees GraphQL puedes leerlo perfectamente. Es como si lees XML o lees CSV. Lo puedes procesar. Es un modo texto. Cambia en Yo GraphQL. supongo que querrá Jesús saber si nosotros, igual como tenemos una API REST en Belneo, si Belneo puede devolver como si fuera en GraphQL. Entiendo, ¿eh?
Pero bueno, Sí, no claro. tenemos Sí, nada, sí, claro que se pero, puede. pero, pero no Es un tenemos formato. nosotros nada previsto de hacerlo. Dice Vamos que a ver, esto es lo que preguntaba, correcto. hay más que GraphQL, hay otro formato, me parece que se llama JSON-L, creo que es L, que se está imponiendo más incluso ahora. A ver, el objetivo es que, claro, el JSON es modo texto, entonces ocupa mucho y se buscan formas de simplificarlo. Entonces, igual que el XML tiene una definición del diccionario de datos, etcétera, lo que se busca es la forma de no repetir las claves, es decir, pasar la clave una sola vez y los valores luego una vez por cada registro. No tener que hacer clave-valor siempre. Entonces, GraphQL es una aproximación, creo que es JSON-L, igual estoy equivocado, si no corregirme. Pero de momento ninguna se ha impuesto y de momento el estándar sigue siendo a día de hoy JSON. Si más adelante no lo es, evidentemente, pues oye, encantados de unirnos al estándar, pero a día de hoy no creo que todavía ninguno haya ganado esa batalla al JSON. Correcto, Jesús. Pues nada, puedes continuar. Gracias. Gracias, Mario. Pues nada, vamos a ver otro ejemplo diferente. Venga, vamos a salirnos ya un poco del JSON dichoso. Vamos a ver que, por ejemplo, regenerar todas las tablas pues es algo, bueno, pues es muy cómodo. Regenerar tablas, voy a, aquí artículos en curso, es un script que evidentemente en código nativo tenemos la opción de regenerar tabla a tabla y nosotros podemos ir haciéndolo, pero mañana si añadimos una tabla tenemos que ir a crear esa línea adicional. Entonces, aquí lo que hacemos en código del Neo, preguntamos si queremos regenerar, si decimos que sí, pues regenera. Bueno, voy a ejecutarlo porque tarda unos segunditos. Digo, regenerar tablas, sí, venga. Y ya está, regenerando tablas. Entonces, ese script, si lo voy a ver, está aquí en regenerar tablas. De tablas os he pegado un montón de scripts aquí, algunos los vemos en el curso, otros no. Y el de regenerar tablas, creo que está por aquí, regenerar tablas. Y lo que hace es, bueno, pues es bastante sencillo, recorre todas las tablas, las va regenerando. Y cuando termina, si todas las tablas las ha podido regenerar, pues te dice que ok, que ha finalizado correctamente y si no, no. ¿Vale? Tal vez tan interesante como esta podría ser el de obtener la información de los plurales. ¿Vale? Que yo creo que lo podemos ver, me parece que os lo programé, mira, creo que no lo he puesto en la tabla de ejemplo, si eso lo añado después, sería un 14º ejemplo. No sé si ha terminado este. Sí, el proceso ha finalizado correctamente. Vale. Entonces, una cuestión es, cuando vas a eliminar un registro, que te diga no es posible eliminarlo porque tiene X plurales. Pero claro, no es lo mismo que te diga, no es el mensaje automático es no es posible eliminar el registro y a saber por qué, a que al usuario final le digas, oye, es que tiene 9 movimientos de almacén. ¿Vale? O otro, vamos a ver si tenemos otro por aquí que tenga, mira, este tiene como más plurales. Entonces, si doy a eliminar, ¿veis? Me dice, tiene 3 estadísticas, 38 líneas de presupuesto, ¿vale? Esta información, ¿cómo está hecho? Pues aquí en el botón eliminar, ahora con la nueva opción de que podemos atrapar el previo del botón, pues en el previo lanzamos este pre. Y este pre lo que dice es ejecutar script belneo plurales info, ¿vale? Y belneo plurales info deja el contenido en una variable local que se llama infplu, información de plurales. ¿Vale? Así se llama. No tenéis que hacer nada, no tenéis que pasar parámetros. Ejecutáis script desde aquí y, bueno, realmente deja 2 variables para que no tengáis que preguntar por esta, porque esta devuelve, si no tiene plurales, también te devuelve la información, ¿vale? Diciendo no hay plurales. Entonces, lo que hemos hecho en el ejemplo es que si hay plurales en la variable booleana, hay plurales, te devuelve un true y si hay plurales, pues sacamos un mensaje. Bueno, se podría haber hecho a lo mejor con una sola variable. Y entonces hace ese retorno no, con lo cual ya no se intenta eliminar el registro. Si vemos el plurales info, este script lo que hace es recorre todos los plurales de la tabla
y va concatenando hay plurales, si hay, en cuanto encuentra uno, dice que true, y aquí en plurales info va concatenando la información del info, de lo que es el plural, y del número de registros, ¿vale? Entonces, esto es súper útil en el sentido de que vosotros solo tenéis que copiar este código belneo, declarar esas dos variables locales en vuestro formulario y ya lo tenéis funcionando. En todos los eliminares de todos los formularios que tengáis. Así de sencillo. Entonces, hemos visto, ya os digo, si acaso, antes Mario, antes de mirar la documentación, añadimos aquí el ejemplo de información de eliminar plurales como un 10º ejemplo. Ok, Otro correcto. ejemplo. Al final no van a ser 12 más 1, lo siento por Ángel Nieto, van a ser 14. Entonces, mostrar lista en vista también es algo, mira, este es el típico ejemplo que sí que nosotros deberíamos de hacer un comando nativo para no tener que hacer esto, ¿vale? Hay cosas que sí tiene sentido hacerlas como comando nativo y esta es una de ellas, pero muchas de las que hemos visto no, ¿eh? Algunos sí, muchos sí y muchos no, hay de todo. Entonces, vamos a ver ahora cómo, por ejemplo, un caso típico, yo tengo facturas. Y, bueno, o tenéis pedidos y generáis desde pedidos facturas. Yo aquí lo que voy a hacer es duplicar. Tengo aquí una opción, voy a coger 2, por no coger más, y duplico. Cuando duplique, lo que quiero es que cuando termine el proceso de duplicación me salga una pestaña que me muestre la rejilla o el alternador con todos los registros que se han generado, ¿vale? Entonces, hacemos esto y ahí lo tenemos. Se ha mostrado la pestaña y ahí tenemos los dos registros que se han generado. Vale, estupendo. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos esto desde un manejador de evento o desde una toolbar, que en este caso esta toolbar dispara una señal que atrapa al alternador y por lo tanto estamos dentro del manejador de evento de un alternador, lo que ocurre es que cuando intentamos mostrar esa rejilla o ese alternador se nos muestra en cuadro de diálogo en medio de pantalla. He abierto un formulario. Se mostraría en cuadro de diálogo. Y incluso muchas veces tenemos que redimensionar ese cuadro de diálogo porque no se ve entera la rejilla. Y no conseguimos esto. Entonces, aquí hay un ejemplo que, como todos, a la hora de aplicarlo en Belneo es muy sencillo, que si vamos a las facturas de venta, vamos a ir a gestión, facturas de venta, al alternador de facturas de venta y hay una opción que es duplicar. Y en duplicar, todo esto es código Belneo, ¿vale? Genera mediante tubos, hace todos los registros y todo lo que va creando lo va metiendo en la cesta, en una cesta. Y al final dice cesta procesar, facturas generadas. ¿Hay registros? Sí. Y fijaros, crea una llamada a un proceso. Esto, ¿por qué tenemos todavía que seguir usando un proceso y no podemos usar ejecutar script? Porque hace uso de una de las limitaciones que tenemos a día de hoy, ¿vale? Es decir, ¿os acordáis del widget type? Pues como no puedo usar eso, no puedo aplicarlo aquí. Entonces, de todas formas, este proceso os lo voy a enseñar ahora, que es súper sencillo, no tiene gran cosa. Perdón, factura ventas duplicar, no, este es ver lista en vista. Este es el JavaScript que hace todo eso, ¿vale? Que esto ya os sonará. Leo el valor del título, leo el valor del tipo, leo cosas y finalmente abro la vista y le cambio el título a la pestaña. Porque no sé si os fijasteis que en la pestaña ponía factura de ventas recurrentes generadas. Podría haber puesto incluso más información. Es decir, que yo puedo cambiar el valor de lo que hay en la pestaña. Eso, desde aquí, lo único que he hecho es crear el manejador del objeto proceso, le paso la variable con el título, le paso el tipo 71, el alternador es el 71, la rejilla creo que es el 14, etcétera. ¿Hace falta saberlo de memoria? No, por supuesto que no. Hay dentro de JavaScript, en el VObjectInfo, en la clase, una lista, un enum, de todos los tipos de objetos. Y si tenéis dudas, podéis preguntarnos en soporte y os decimos qué tipo tenéis que poner. ¿Vale? Normalmente aquí, ¿qué se suele mostrar? Pues hombre, rejillas, alternadores, árboles, etcétera. Y le pasamos el nombre de la cesta que contiene los registros que tiene que mostrar y el nombre del alternador donde se van a mostrar. Y el proceso ya se encarga de hacerlo. Pero nosotros desde Belneo no necesitamos saber nada de JavaScript. Metemos esto. ¿Vale? Así de sencillo.
No tenemos que saber nada más. Y entramos ya en la recta final. Claro, cuando hablamos de JavaScript, hemos hablado mucho del API, pero también es cierto que en JavaScript hay muchísimos, miles y miles de scripts en Internet que podemos aprovechar. Voy a enseñaros uno de ellos. Uno de ellos es generar un UID. Me parece que en ejecución, si os lo enseño en ejecución, esto estaba en... Voy a cerrar esto. En los artículos, aquí en la referencia, creo que este botón UID, veis, fijaros cómo va a cambiar la referencia. ¿Vale? Le va a poner un número de estos aleatorio, un identificador único de X, con X características. Vale, esto voy a cerrar porque voy a volver a llamarlo. Si vamos aquí a artículos y vamos al UID, a ese manejador de evento, fijaros que podemos pasarle el alfabeto y podemos pasarle la longitud. Oye, que en lugar de 16 quiero, yo que sé, 32. Bueno, no sé si tenía 32 o voy a poner 24, etcétera, ¿no? Fijaros lo que hace. Llama a un ejecutar script, llama a belneo UID, que está en el DAT, ahora os lo enseñaré, y modifica el campo referencia con UID. ¿Por qué? Porque hemos declarado la variable local UID, que es donde nos deja el valor. Pero también tenemos declaradas UID alf y UID long. UID alf, que es donde metemos con qué alfabeto queremos generar ese código y con qué longitud. ¿Vale? Yo guardo esto, ejecuto. Vamos a artículos y directamente ahora, si digo UID, ya veis que usa minúsculas y números, que antes, perdón, y bueno, y el subrayado bajo, etcétera. Es decir, ha cambiado la funcionalidad. Lo importante de esto no es el ejemplo en sí, sino que cualquier JavaScript que encontremos por ahí, y ahora que tenemos compatibilidad con ES6 todavía mejor, pues podemos copiar esos scripts y directamente llamarlos. En este caso veis que es súper sencillo, ¿vale? No tiene mucho. Pero bueno, a lo mejor a mí no se me ocurriría hacerlo de forma tan sencilla y montaría un for complicado, etcétera. Y sin embargo en Internet tenemos este tipo de utilidades a montones y podemos aprovecharnos pues para esto, para generar códigos, para obtener información de determinados recursos, etcétera. Es decir, hay un montón de ejemplos, miles y miles de ejemplos en JavaScript que podemos reutilizar. Entonces, esta es la forma de hacerlo. Y fijaros que siempre he tendido a leer el valor de las variables directamente del objeto y devolvérselo en la variable, en otra variable, directamente. Bueno, pues vamos entonces con el ejemplo 12. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, estamos avanzando. A ver si termino rápido. Tenemos el modificar campos de CSV. Vale, esto es un ejemplo que está relacionado con el APIBEL. Entonces ya de paso os enseño el APIBEL. Los comandos de APIBEL, os lo voy a enseñar primero en la programación. Los comandos de APIBEL quedaron obsoletos desde hace bastantes versiones. De hecho, si en el ejemplo que os paso dais a refrescar el inspector de errores, veréis que hay un objeto con errores. Estos son errores de aviso del APIBEL, porque estamos usando ejemplos, esto está obsoleto, pero está operativo. Siempre, como decía al principio, va a estar operativo, es decir, que podréis seguir ejecutándolo aunque desaparezca el comando del editor, porque todas estas aplicaciones, los que lo tengan programado, van a seguir funcionando, pero nosotros eso lo vamos a limitar. Entonces, lo que nos vamos a encontrar aquí es que, bueno, aquí hay dos botones, el que lo ejecuta, os voy a enseñar el script. Había opciones de leer valores de campo por número, por identificador, etcétera, pero claro, es que era comando, había que hacer muchos comandos para hacer lo mismo. Y luego para leer el valor de un campo o modificar el valor de un campo había que obtener el número de campo para luego modificar. Esto mismo lo voy a enseñar ahora en ejecución, se puede hacer con código belneo y ocupa esto. Creo que la diferencia es clara, ¿vale? Entonces, en el primer caso, muestra los mensajes de los mismos datos simplemente con una concatenación y hecho en una fórmula. Y aquí tenemos el set campos modificar
que lo que hace es pone el nombre del campo destino y el valor. Esto es como un CSV, si os dais cuenta. Nombre, pipe, valor, nombre, pipe, valor. Y luego llamamos un script que os lo voy a enseñar después. Primero lo vamos a ver en ejecución y luego os enseño el script. Entonces, si yo ejecuto el apivelo que está obsoleto, veis cómo me lee la referencia perfectamente, me devuelve que el nombre del campo de compras es compras y gastos, que el campo 2 se llama referencia, que el campo precio es el 7, etcétera. Bueno, todas esas cosas. E incluso veis cómo me ha cambiado los nombres. Voy a salir y volver a entrar para que se vea. Aquí pone billete de tren y si yo digo apivelo obsoleto, veis que también, aparte de los mensajes, va a modificarme el nombre, la referencia y no sé si el precio. Vale, no recuerdo ahora si cambiamos también el precio. Vale, ¿qué pasa? Que si yo ahora lo hago con JavaScript utilizando el nuevo comando, veis que incluso, bueno, puedo sacar el mensaje todo seguido, que es mucho más sencillo, y además luego le cambio el nombre de forma directa. Y este tipo de modificación nos permite, en lugar de modificar campo y hacer 20 modificar campos, podemos hacer esto, podemos concatenar en una fórmula todos los datos que quiero cambiar y sus valores, o si los tengo así, porque los estoy importando así, y lanzar este importar campo CSV que creo, si no recuerdo mal, que está por aquí. Sí, y que ya veis, es que son 8 líneas de código. Es súper corto. Lee el valor de campos a modificar, lo rompe por cada campo, por el /n, y luego va leyendo, separado con el pipe, el identificador del campo destino y el valor. Y lo modifica. No tiene más. ¿Vale? Entonces, es un ejemplo de cómo también podemos obtener y modificar información en formato CSV. Y por último, el último ejemplo, que lo habéis estado viendo en ejecución durante todo el ejemplo, y que por el widget type no puedo hacerlo con ejecutar script y os lo voy a tener que enseñar directamente desde el manejador, pero me pareció un ejemplo interesante que es esto que veíamos. Oye, cuando yo doy de alta un registro, me sale perfectamente, todos los datos están activos. Pero cuando entro a modificar, por defecto, quiero que me entre en modo de sobrelectura. Salvo el botón editar y salvo el botón cancelar. ¿Eso cómo lo conseguimos? Bueno, pues vamos a ir al formulario de artículos y aquí en el post ini le decimos si el registro existe, es decir, si estoy en modificación, ejecútame el manejador de evento deshabilitar controles. Ya ves que no tengo que saber nada de JavaScript. Y habilito luego yo, porque este comando va a deshabilitarlo todo, incluso estos dos botones. Luego ya habilito los que me interesan. El deshabilitar script es JavaScript, pero bueno, tiene un include y tiene una línea. ¿Vale? Lo bueno de esto es que este manejador lo podéis copiar también. Lo copiáis en cualquier formulario y os va a funcionar. No tenéis que hacer nada. No tenéis que pasarle ningún parámetro ni nada. Y luego el botón editar, que tiene la tecla aceleradora F2, cuando lo pulso, no solo habilita todos los controles, sino que además sitúa el cursor en el primero. Fijaros que incluso cuando entramos, no solo está deshabilitado el formulario principal, también están deshabilitados los subformularios. Es decir, que deshabilita en cascada. ¿Y por qué no deshabilita las rejillas? Porque le hemos puesto en el script que los objetos de lista de sus plurales no los deshabilite. Otra cosa es que yo podría hacer la misma técnica para que si hago doble clic aquí, veis, también tenga deshabilitados los movimientos. Entonces, eso, el deshabilitar es así y el habilitar es tan sencillo como el editar, lanza habilitar controles que tiene estas dos líneas. Igual que antes, bueno, el include tiene llamada la función habilitar controles. ¿Por qué? Porque en este include tenemos una función para deshabilitar controles y tenemos, bueno, si lo reduzco lo vemos más fácil, y tiene otra para habilitar controles. Y esas son las dos funciones que tiene. Entonces, cuando hacemos eso, después de habilitar los controles, fijaros, hay una función que esta no la tenemos como comando nativo, que es set focus to first, que es me posicionas el foco en el primer control que pueda tener foco. Yo no sé cuál es, me da igual, me lo posicionas. ¿Vale? Y a partir de ahí, entonces, es cuando todo lo que hemos visto funciona. Y ese deshabilitar y habilitar controles que veíamos bueno, lo vimos antes, ¿vale?
tiene un parámetro que es en cascada, que si yo le digo through, es capaz de llamarse a sí mismo esta función deshabilitando todos los subformularios en cascada, porque si un subformulario dentro tiene subformularios, también los va a hacer a todos los niveles, hasta el último nivel, ¿vale? Y eso es automático. Mario, sé que vamos mal de tiempo, como siempre, pero he terminado aquí. Has tenido suerte, no hay ninguna pregunta sobre esto. Vale. Bueno, pues ahora ya para terminar y relacionado con lo que os he estado comentando durante el curso, lo que he querido daros es información, paralelismo entre lo que es programar con Belneo y cómo se hace lo mismo en JavaScript, ¿vale? Entonces, de esta forma yo creo que os puede ayudar. Si intentáis mirar los scripts, vais a entenderlos. Y de todas formas, si queréis, hacemos un curso y lo vamos, todo esto lo revisamos, pero ya programando sobre scripts. Vale, fijaros que aquí tenemos esto es como obtener una variable de sistema. Fijaros que prácticamente es igual, ¿no? O sea, una variable de sistema, no hay casi diferencia. ¿Cómo modifico una variable global? Hombre, pues tampoco. Aquí es set global var, aquí es modificar variable global, nombre de la variable y el valor. ¿Cómo leo una variable global? Pues global var to. Aquí sí que a diferencia de Belneo tengo que decirle el tipo, si es entero, si es string, etc. Vale. Seguimos con la siguiente. Aquí ahora esto es lo mismo. O sea, ¿cómo leo un artículo? Pues oye, ¿cómo leo el valor de, perdón, cómo modifico el valor de una variable local? Set var. ¿Cómo leo el valor de una variable local? De root, var to int, var to string, var to bool, dependiendo del tipo, tengo que poner un valor diferente a esta función. Otro ejemplo similar, ¿cómo hago un bucle para recorrer 100 elementos en Belneo? Pues es que es exactamente igual. Pongo una variable a 0, aquí hago un bucle for, leyendo todos los elementos, y aquí hago un print. Bueno, ahora que hago el print, os voy a comentar. Si programáis con JavaScript, aparte de que haya un depurador de JavaScript, una de las formas de depurar script muy cómodas es lanzar el vdevelop desde terminal, ¿vale? Yo lo he lanzado, voy a limpiar esto para que se vea bien, yo lo he lanzado desde terminal, que, bueno, en el caso de Windows hay que abrir, bueno, el CMD y lanzar la aplicación, y en el caso de macOS, pues, hombre, me parece que está al principio, que en macOS y en Linux es muy parecido, pues bueno, navego a la carpeta, al vdevelop, y dentro de vdevelop a contents macOS, y ahí lanzo /vdevelop. Vale, es una forma de lanzarlo. Lo importante es que una vez lanzado el vdevelop así, cuando ejecuto con F5 el cliente, todo lo que haga de print en JavaScript me va a aparecer como si fuese de consola. ¿Vale? Es una forma muy sencilla. Entonces, cuando yo vengo aquí y voy a... Estos comandos que estamos viendo básicos, ¿vale? Los tenéis también de ejemplo. Fijaros que yo, si voy ahora al editor, estos comandos JavaScript, artículos curso y comandos básicos, aquí los tenéis, ¿vale? El for del acumulado, todo esto que os he estado enseñando son capturas de este script. Y he ido poniendo prints por algunos sitios para que se viese el valor. Bueno, pues si ahora voy, como ya he ejecutado el comando, veis este bucle for que va concatenando la suma, aquí veis el print, o el valor de la variable global, de la variable local, etcétera. Todos estos prints que vemos ahora en el código los estamos viendo directamente en el terminal. ¿Vale? Es una forma de hacer una depuración muy clásica, ¿vale? Pero muy efectiva porque además me queda. Esto no lo pierdo incluso aunque cierre el vclient. Entonces, aquí os enseñaba este print y de la misma forma que hacemos esto, podemos, por ejemplo, en este caso hace una lista con los nombres de los 3 primeros artículos. Pues es que es exactamente igual. Pone la variable en blanco, recorre un bucle for y por cada artículo llama una función. En este caso la función carga lista, si encuentra el registro pues retorna el nombre y con ese nombre lo va concatenando. Aquí es muy parecido. Hace un bucle for, llama una función, esta función recibe el código, que aquí le pasábamos el índice, ¿vale? Y directamente
recorremos, pero aquí hay un matiz. Este cargar lista, os lo enseño, uy, perdón, para atrás. Este cargar lista, aquí, sería este load. Pero antes de poder hacer un load en JavaScript necesitamos declarar una lista vacía y decirle de qué tabla es. Esto en Beldeo no hace falta, lógicamente, pero en JavaScript sí. A partir de ahí es igual. El syslist_size es este mismo. Leemos la ficha seleccionada, en este caso se hace con React Add y obtenemos el valor. ¿Veis que no hay tanta diferencia? Es muy parecido el código. Y luego tenemos también la posibilidad de hacerlo mediante lectura directa. Es decir, ¿para qué voy a hacer este bucle for llamando a una función? Cargo lista, también podría haber cargado lista y haber partido la lista en los 3 primeros y ya está, ¿no? Y recorrerlos. Era otra forma de hacerlo. Pero bueno, era para que vieses un poco la similitud con el ejemplo que estamos viendo. Entonces, bueno, lo pongo en blanco, hago el bucle for igual, etcétera. Claro, aquí antes de empezar la diferencia es que he tenido que crear el registro vacío y decirle de qué tabla es. Pero fijaros en esto. Aquí cuando cargamos lista, en Beldeo siempre hacemos select y leemos la ficha seleccionada. Sin embargo, aquí utilizamos read register. ¿Por qué? Porque esta función no la tenemos en Beldeo. Me permite decirle un índice, decirle el valor y directamente me lee el registro. Es como si aquí tuviésemos, en lugar de cargar lista, cargar registro y le dijésemos qué índice, qué valor y nos lo devuelve. Y además, en el caso de JavaScript podemos decirle, si queremos que sea el valor exacto, mayor o igual, menor o igual, un poco como se resuelven los punteros indirectos, de la misma forma. Y luego ya concatenamos, ¿vale? Ahí no hay mucha diferencia. Y luego ya hay ejemplos que veis que aquí, para hacer lo mismo, hay mucho más código. Porque cuando hay modificación o eliminación de registros, lo que nos encontramos es que hay que hacer algo que en el código nativo no tenemos que hacer, que es gestionar las transacciones. Porque aquí yo cuando ejecuto esto tengo que preocuparme de si ya hay una transacción, no hacer nada, pero si no existe, crear una nueva transacción y cuando termina hacer un commit. Toda esta programación, lógicamente en Beldeo no existe, nos la ahorramos. Esto también tiene sus ventajas. Como yo puedo abrir y cerrar transacciones, puedo atomizar de forma más sencilla las transacciones o desatomizarlas incluso. ¿Vale? Tengo más poder, pero también tengo que programar más y es mi responsabilidad hacerlo. Y además esto hay que hacerlo así porque os pongo un ejemplo. Si esto lo hiciese desde un trigger y yo no hiciese este control, cuando en el trigger llama a este proceso y coge y hace commit trans, si yo no controlase que la transacción la he creado, estaría cerrando la transacción, finalizando la transacción del trigger, con lo cual le estaría armando un lío a la base de datos. ¿Vale? Entonces eso hay que evitarlo. Y en principio nada más. Toda esta documentación, como digo, va a ir adjunta y puede serviros como base y también puede serviros por si tenéis interés en que hagamos cursos de este tipo de programación del API de Beldeo, apoyado lógicamente en JavaScript, para que podáis hacer vuestras propias utilidades igual que las hemos visto en el curso de hoy. Y no sé si hay preguntas, Mario. No, no hay ninguna pregunta. Acuérdate después de lanzar el sondeo justamente para esto, para saber qué temáticas les Vale, pues apetecerán más. aprovechando que estáis todos, vamos a preguntar qué curso, que probablemente, si no me equivoco, Mario, el de agosto ya está fijado, que es este que vemos ahora. Correcto, correcto. Que esta semana. Como dije, no hacemos vacaciones y el 18 de agosto tendremos el curso impartido por nuestros compañeros Alejandro González y Eduardo Chaparro sobre cómo personalizar vuestras aplicaciones al máximo. Un curso interesantísimo que estamos seguros que os gustará muchísimo. Que tú y yo andaremos por aquí también, porque que no se crean Sí, que sí, nos sí. vamos de vacaciones y ellos se quedan. Y luego, entonces, vamos a haceros un sondeo para ver qué tenéis más interés, a lo mejor para el curso de octubre o noviembre. Entonces, voy a arrancar el sondeo. Decidme si lo veis en pantalla un segundito. Inicio sondeo. Sí que se ve, Jesús. Vale, a mí se me ha quedado como bloqueado, no sé por qué. Ahora. Vale, a ver si podéis votar. Bueno, ya veo que ya alguien ha empezado a Sí. votar. Sí, hay varios. Bueno, es Hay un lógico, 3%. es que hay que leer todas las opciones, claro.
Hay que elegir Oye, una. podemos aprovechar, hay una última pregunta de programas y datos que nos dice, ¿usar JavaScript no da riesgo de inject SQL? No, porque este JavaScript que estamos ejecutando nosotros no está en un navegador. Es decir, para llegar a que disparas en ese JavaScript. Otra cosa es que tú, el JavaScript que ejecutases, viniese de una URL, de una petición que te hiciesen a través, por ejemplo, del VMoz Apache. Ahí sí que habría riesgo. Pero este JavaScript lo estás inyectando tú directamente en tu programación. No debería haberla en ningún caso. Oye, vamos por el 76% de votos, esperamos Sí, 77, sigue subiendo. 78, 79. 79. Vale, esperamos unos segunditos más. Y hay un ganador, claro. Y bueno, hay un poco de igualdad. Vamos a verla Como ahora, siempre, os vamos a mostrar. hay gustos para todos. Bueno, 84%, 85%, sigue 85. creciendo esto. Bueno, ha votado un Venga, ánimo. 85%, de momento está parado. Si te parece, Venga, ya vemos el votamos. resultado con el 85%, 86% que ha 86. Venga, votado. 10 segundos y cortamos. Venga, para no alargarlo más. Venga, Venga, los que estáis 87%, como indecisos, veis. darle clic. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos sondeo. Vale, ahora estáis viendo, espero, los resultados en pantalla, en vuestras pantallas, y ahí los tenéis, que es Web Services para OCRs y gestión documental y certificados, que ya la otra vez, yo creo, Mario, este tuvo muchísimo interés. Sí, correcto. Y de hecho, yo creo que sobre esto ya hay curso planificado para septiembre, ¿no? Sí, os podemos avanzar que ya hay cursos planificados sobre temas de OCR, sobre el tema de cómo está desarrollado el SI y también de integraciones de tableros Kanban, de enviar mail por transacciones, etcétera. Iremos ajustándolo en todos los meses que tenemos curso, pero ya como ya en las dos votaciones ya han salido ganadores, pues de web service y de integraciones va a haber cursos. Vale. Entonces, o sea, el de agosto está claro, el de septiembre probablemente sea relacionado con esto, con Web Services, y a lo mejor el de octubre, antes de salida de versión, podría estar relacionado con este JavaScript, no lo sé. Tal y como tú lo gestionas, Mario, tú eres Sí, pero el buscaremos director saber si de esto. podemos darle cabida, porque por lo que vemos también hay mucho interés y, bueno, tal como tú has dicho al principio, potenciaría aún más la productividad de Belneo, ¿no? Con el conocimiento de la combinación de ambos mundos, de lo que es Belneo más el API y el JavaScript, ¿no? Bueno, miraremos de darle cabida dentro del calendario. Perfecto. Oye, pues si os parece bien, cerramos aquí y nada, daros las gracias a todos por acompañarnos. Nos hemos alargado un poquito más de los 90 minutos, pero bueno, creo que el contenido del curso espero que os haya gustado y haya merecido la pena. Acordaros todos que cuando cerréis os va a salir una encuesta. Por favor, os rogamos que nos la cumplimentéis porque nos ayuda a mejorar, no solo en las temáticas, en la realización del curso, sino también, como decíamos, en comentarios bueno, que pueden servir para mejora y también como puntos también de realización correcta del mismo. ¿De acuerdo? Nos llevará más de 2 minutos. Perfecto. Oye, pues nada, Muchas gracias a todos. gracias a todos. Nos vemos hasta pronto. Hasta luego.